Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del curso de PHP y PostgreSQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con lo que es el lenguaje por ahora de Postgres, ¿verdad? Seguimos conociéndolo, seguimos viendo cómo es su sintaxis y cómo son sus principales funcionalidades para ya poder ir hilando más fino y poder por fin llegar a la conexión con nuestro querido lenguaje PHP. En el videotutorial anterior nos habíamos quedado, ¿cierto?, en lo que es el trabajo con la creación de tablas. Alcanzamos a ver lo que era la generación de llaves foráneas, perdón, de llaves primarias. Vimos cómo crear tablas, cómo ver la estructura de una tabla también a través de los distintos identificadores del informe del esquema, ¿cierto? Vimos también cómo hacer llaves primarias. ¿Qué más vimos? La creación de las tablas, los tipos de datos. Hicimos un pequeño paseo por lo que son los operadores, más no alcanzamos a utilizarlos. Entonces, ahora vamos a ver si los podemos utilizar. Vamos a ver en este video cómo podemos trabajar un par de cosas que son interesantes, que es el tipo de dato autoincrementable, ¿verdad?, que nos permite manejar llaves foráneas nativas, ¿cierto? A diferencia de lo que hicimos en el videotutorial anterior con la cédula, por ejemplo, acá vamos a ver directamente la posibilidad que nos dan los gestores de base de datos de agregar una columna, y esa columna nos agrega un ID, ¿cierto?, que sea único para cada una de las filas, para cada uno de los registros de nuestra base de datos, con la finalidad de que eso nos permita a nosotros administrar nuestra información de manera más eficiente. ¿Ok? Para eso vamos a ver que existe una palabra reservada llamada serial. ¿Ok? Y con esa palabra reservada nosotros podemos manejar datos de tipo autoincrementable. Vamos a ver cómo podemos hacer inserción de datos también, que es importante tenerlo presente, ¿cierto? Y vamos a ver cómo podemos hacer ya empezar a generar consultas. ¿Ok? Eso, muchachos, así que nada, en este video sí nos vamos a ir más rápido a lo que es el trabajo con las manos en el código, porque la verdad que es un video bastante liviano. Entonces vamos rápidamente a sacar la presentación. Tampoco tengo nada preparado acá para el video 3 porque esto va a trabajar solamente en un archivo .sql. Vamos a abrir el pgadmin, ¿cierto? Vamos a abrirlo acá para poder empezar a trabajar nuestro código. pgadmin Postgres Tools. Vamos a abrir nuestra base de datos. En este caso nuestro servidor localhost. Recuerda que el puerto siempre del PostgreSQL es el 5432. Acá está nuestra base de datos que generamos llamada César, ¿cierto? Y acá está la tabla que nosotros teníamos creada llamada personas. Acá está la estructura, podríamos ver perfectamente esa estructura. Nosotros ya debiéramos saber cómo podemos ver la estructura de la tabla, entonces no habría mayor problema. De todas formas, aquí está la estructura, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Aquí tienes cada una de las tablas para poder revisarlo. Aquí tienes las propiedades, ¿verdad? En fin. Las propiedades del momento en el que se generó la tabla, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema con eso. Acá podríamos nosotros crear una tabla nueva, ¿cierto? En fin, podríamos hacer varias cosas, pero recuerda que nosotros estamos trabajando todo a código. Vamos a guardar este código como video 3. Y lo primero que vamos a hacer entonces, estamos dentro de la tabla César, es crear una tabla, por ejemplo, create table, llamada usuarios. Ok, sencillo, punto y coma. ¿Y qué es lo que le vamos a colocar a nuestro usuario? En principio le vamos a colocar un ID, coma, luego le vamos a colocar un nombre, le vamos a colocar la edad, le vamos a colocar la cédula, fecha, nacimiento. Ok, el ID lo vamos a dejar tranquilo, vamos a colocar el nombre como campo de tipo varchar con unos 100 caracteres, la edad también en un campo de tipo varchar con unos 10 caracteres, la cédula en un campo de tipo varchar con unos 20 caracteres, la fecha de nacimiento en un campo de tipo date, ¿ok? Y acá
lo primero que nosotros tenemos que definir en comparación a lo que teníamos en la tabla personas, ¿cierto? Es que nosotros, de hecho, si hacemos acá un select asterisco from personas, no sé si esto tendrá un atajo, no voy a revisar los atajos. Ok, me coloqué un carácter aquí, por eso. Ahí está la tabla personas, y nosotros habíamos dicho en la tabla personas que el campo cédula era un campo que no va a trabajar con registros repetidos. Entonces es nuestra idea primaria. En general lo que se hace es algo distinto a lo que yo te mostré en el video anterior. Sin embargo, es bueno que lo vieras, porque también hay gente que todavía lo hace. Por ejemplo, cuando trabaja con personas o con personas naturales, ¿cierto? En empresas, utilizan la cédula como llave primaria. No digo que sea un error, pero por ahí te consume menos recursos trabajar con un valor autoincrementable a la hora del código que vas a tener que escribir cada vez que tengas que ejecutar una consulta SQL. Entonces por ahí se hace más rápido trabajar con IDs, aparte para poder pasarlos por URL, enviarlos vía POST y todo eso. Por un tema de seguridad también. Siempre en los cursos de seguridad lo primero que te dicen, todas las tablas que tú trabajes, colócales ID. No pases ningún dato sensible por la URL, sobre todo en situaciones que no es necesario, ¿cierto? Cuando vayas a mostrar información de un cliente, todo manéjalo a través de un ID de un cliente. Entonces es mucho mejor eso. Por lo tanto, acá si nosotros en la tabla usuario le vamos a manejar un ID, tenemos que decirle que este ID sea la llave primaria. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer acá abajo es decirle que sea un primary key del campo ID, ¿correcto? Luego, acá arriba nosotros podríamos decirle que ID podría ser un campo de tipo entero, perfecto, pero ¿cómo yo hago para que se vaya incrementando cada vez que vaya ingresando? ¿Te acuerdas que en MySQL usábamos el auto increment? ¿Te acuerdas? Pero eso acá no existe. Acá lo que hacemos es decirle que sea un campo de tipo serial. Utilizamos la palabra reservada serial, ¿cierto? Para indicarle en este caso al Postgres SQL que vamos a trabajar con un valor de tipo autoincrementable. Vamos a ver, yo creo que esto se pegó. Vamos a esperar un poco. Ahí sí. Entonces le decimos que este campo va a ser de tipo serial, significa que va a ser autoincrementable. Vamos a comentarlo acá y vamos a decir entonces que el uso de la palabra reservada serial, vamos a colocarlo entre comillas acá, serial, se utiliza para indicar que un campo será autoincrement. Veamos, probemos, a ver si no nos da algún error. Tenemos un error de sintaxis. Primary key veamos. Veamos a ver el error. Ok, lo que pasa es que yo creo que él me está diciendo que tengo un error de sintaxis, más que de... Yo creo que el error de sintaxis está acá, me falta una coma. Ok, ahora sí, no deberían haber mayores problemas, vamos a ver. Ahora sí, fíjate, se creó la tabla, me da dos notificaciones, me dice... Creará una secuencia implícita para usuarios en su campo ID para la columna serial, significa que será autoincrementable. Y además, el mismo mensaje que me dio la última vez, ¿cierto? Recuerdas que me dice que habrá un índice implícito, es decir, una primary key. Ok, básicamente esa es la idea. Entonces ahora, si yo por ejemplo ingreso registros en la tabla personas, en la tabla usuarios, ahora lo vamos a ver, por cada registro que yo ingrese, ¿verdad? Me va a mostrar, le va a generar un campo autoincrementable aquí. Por lo tanto no va a ser necesario que yo lo ingrese. Para ingresar registros en una tabla, antes de meternos con los select y todo, ¿verdad? Vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Vamos a colocar aquí
insertar registro. Vamos a ir guardando. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada insert into, que ya lo vimos en el video pasado pero no lo explicamos. ¿Ok? Colocamos el nombre de la tabla, por ejemplo usuarios, y acá tenemos dos opciones. Voy a colocarlo aquí comentado. Podríamos colocar los nombres de los campos separados por coma. Luego colocamos la palabra reservada values y entre paréntesis vamos colocando los valores. Esto no es muy usado, pero a veces se usa. ¿Cómo sería? Por ejemplo, así. Tendríamos que indicar el nombre. Recuerda que el serial no, porque el serial se va a generar, perdón, el ID se va a generar automáticamente. Entonces, nombre, edad, cédula, fecha, nacimiento. Y los valores acá los voy colocando separados por coma dentro de un paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir César Cancino, coma, la edad 32 años. ¿Qué más? La cédula, cualquier cosa. Y la fecha de nacimiento, vamos a colocar, por ejemplo, 2012 de nuevo, 12-12. Si yo ahora tomo esta consulta que está acá, recuerda que esa parte está comentada, por lo tanto no va a molestar en nada. Tenemos un lindo error de sintaxis, veamos. Ok, lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ir entre paréntesis también. Ahí sí. Ahora sí. Ahora fíjate que me ingresó los registros, y yo recuerda, para ver registros en cualquier gestor de base de datos voy a utilizar la palabra reservada select. Ya lo vamos a explicar en detalle. Acá simplemente voy a colocar select asterisco from y el nombre de la tabla, usuarios. Y ahí están, ¿cierto?, los registros. Y fíjate que me agregó un registro acá automáticamente en el campo ID. Si yo ejecuto esto ahora, y como no tengo definida la cédula como llave primaria, me va a dejar ingresar sin ningún tipo de problema. Si yo ejecuto ahora el select, ahora tengo dos registros iguales, pero fíjate, con un ID diferente. Interesante, ¿verdad? Si yo quisiera hacer más de un select, ¿cómo tendría que hacerlo? Podríamos colocarlos separados por coma, o vamos a probar acá esta técnica. A ver en MySQL resulta. Vamos a ver si acá nos resulta. Veamos. Fíjate, me resultó igual. Y ahora tengo 4 registros creados. Fíjate lo que dice. Dejé la tabla tranquila, coloqué una coma y luego coloqué el mismo valor de los datos que quiero ingresar con los mismos paréntesis pero separados por coma. También es una técnica muy utilizada sobre todo en las inserciones masivas. Cuando yo quiero tomar, por ejemplo, registros asociados a un Excel y ese tipo de cosas donde tengo muchos registros, entonces se usa este tipo de sintaxis. Te decía que esto que está aquí no es obligatorio, por lo tanto, fíjate, yo lo voy a comentar. Y voy a ingresar de nuevo esto. Ahora debería tener el 5 y el 6. Tenemos un error de sintaxis. Houston. Veamos qué pasó. Inserir usuarios. ¿Dónde está? Me dice que la sintaxis de entrada no es válida. Vamos a ver. Yo creo que es por esto, ¿eh? Inserir usuarios. Vamos a ver. Bueno, esto es fácil de solucionarlo, muchachos. Les voy a dejar eso ahí arriba. Vamos a colocarlo acá abajo sin tanto comentario. Ahí sí. Inserir usuarios. Values. Y ahora sí. No deberían haber mayores problemas. Ah, ok, ya sé lo que pasa acá. Ya, acá lo que pasa es lo siguiente, muchachos. Sí. Mira, como acá yo le indiqué, fíjate, los valores, en este caso con los que yo voy a trabajar, no hay ningún tipo de problema. Pero al yo quitar los valores de acá arriba, ¿cierto? Ya la mayoría de los que conoce de base de datos se dio cuenta. Aquí yo tengo que indicarle acá adelante, de alguna manera, que yo necesito que el primer campo, que se llama ID, reciba algún tipo de número. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá nosotros
para poder evitar quizás escribir los campos separados por coma. Aquí no es tan doloroso, pero hay tablas que son enormes, entonces ahí sí ya se vuelve un poco más doloroso. Por lo tanto, si revisamos un poco la documentación oficial de Postgres, ¿verdad? Fíjate, acá lo que nos sugieren ellos es, por ejemplo, trabajar con la palabra reservada default. ¿Te fijas? Entonces, default values, ¿cierto? Entonces con eso automáticamente uno puede ir generando que los campos se ingresen como autoincrementales. Fíjate que acá también tú puedes, por ejemplo, aquí tomar ejemplos como este, en donde tomas datos desde una tabla, ¿cierto? Y lo ingresas a otra tabla también. Inserinto el nombre de la tabla, select, ¿cierto? Vamos a ver si generamos algún ejemplo también con esa estructura. Pero vamos a resolver primero el tema que nos convoca ahora. Entonces acá adelante nosotros deberíamos colocar la palabra reservada default. Acá también. Yo tengo dos registros más porque lo había probado, había parado el video, lo había probado. Entonces, fíjate, se ingresaron dos registros y ahora si hago el select, ahora se ingresaron dos registros más. Interesante, ¿verdad? Bien, otra cosa que nosotros tenemos que revisar a la hora de hacer inserciones es, por ejemplo, el tema de las fechas. Aquí idealmente yo ingresé la fecha a mano. Recuerda que cuando tú vas a ingresar una fecha a mano, ¿cierto? Es decir, una fecha específica, ¿verdad? Tú tienes que ingresarla siempre como con comillas, porque Postgres y en general la mayoría de los lenguajes de base de datos interpretan las fechas como cadena de texto. Por lo tanto, manéjalas así. Si tú quieres ingresar la fecha actual y no una fecha específica, puedes, por ejemplo, probar utilizando esta función. No sé si funcionará acá. Recién estaba mirando y creo que sí. La función now. Entonces vamos a ver si me lo permite. Si no, vamos a buscar otro ejemplo. Fíjate, volví a ingresar dos registros. Y ahora vamos a ver los últimos registros. Y fíjate que ahora están con la fecha actual. 30 de septiembre del 2012, que es el día que yo grabé este video. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Podríamos probar un ejemplo acá, como el que tenemos aquí, ¿cierto? Sería interesante tomar datos de otra tabla para poder traerlos. Vamos a ver si podemos hacerlo. Para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a crear otra tabla. Usuarios, por ejemplo, 2. Vamos a colocar acá usuarios 2. Vamos a crear la tabla. Perfecto, ahí está la tabla creada. Y ahora vamos a tomar este script que tenemos acá, que nos propone la documentación de Postgres. Vamos a tomar este script acá. Vamos a poner un comentario. Traer datos desde una tabla a la otra. Falta una letra A. Entonces, tomamos la consulta que nos sugieren ellos. Bueno, acá le habían colocado un web y todo. Ya vamos a ver esa parte. Entonces, ¿cómo se llama nuestra primera tabla? Usuarios 2. ¿Y de dónde queremos que nos traigan los registros? De la tabla usuarios. ¿Será posible? Veamos. Según lo que dice la documentación, parece que sí, parece que los trajo. Entonces vamos a colocar acá usuarios 2. Y voilà. Ahora tiene, fíjate, los mismos registros que tenía la tabla usuarios 1. Interesante, ¿verdad? Aquí, bueno, puedes perfectamente ir revisando las demás cosas de la documentación oficial de PostgreSQL, ¿cierto? Importante siempre ir revisando. Podríamos acá revisar la forma de ordenar los registros, en fin, ya. Ahora vamos a meternos más con los select, ¿cierto? Que es importante también manejarlo. Pero era importante primero ver el tema de cómo insertar registros, ¿ok? Aquí fíjate, está la documentación sobre lo que son las cláusulas para ordenar tus registros. Cuando vas a buscar registros es importante ordenarlos. Bueno, acá hay una consulta un poco más compleja con un group B, ¿verdad? En este caso un having también. Un order by. Fíjate que tú puedes, por ejemplo, según lo que te dice acá la documentación oficial, utilizar la palabra reservada order by y colocar, por ejemplo, comodines o palabras reservadas como ASC y DSC, ¿verdad? Ascendente y descendente, como se usa, por ejemplo, en MySQL. Vamos a ver si es cierto. Vamos a colocar acá
al final de la consulta, order by, por ejemplo, id desk, para que me los ordene de manera descendente. Vamos a ver. Fíjate que ahora me los ordenó y me los mostró acá abajo de manera descendente, desde el 10 hacia abajo. ¿Te fijas? Son cosillas ahí que uno puede ir colocando para poder trabajar. Vamos a ver en detalle los select entonces, muchachos. Ya que sabemos insertar registros, ahora lo importante es ver cómo se tienen que mostrar esos registros. ¿Ok? Para eso, entonces vamos a colocar acá otro título, vamos a guardar. Vamos a colocar acá insertar registros en PostgreSQL. Bien. Para insertar, mostrar, me equivoqué acá. Estaba pegado con lo que decía ahí arriba. PostgreSQL, perfecto. Mostrar registros. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada select. Vamos a colocar acá los campos, la palabra reservada from y el nombre de la tabla. ¿Ok? Por lo tanto, dependiendo de lo que tenía yo acá, yo podría, bueno, ya aquí lo hemos visto acá arriba, ¿cierto? Podríamos utilizar comodines y todo, pero por ejemplo yo podría acá indicar, qué sé yo, nombre, decirle solamente que me muestre, por ejemplo, el ID y el nombre separados por coma, fíjate. Se colocan los campos separados por coma y acá el nombre de la tabla, en este caso, usuarios. Entonces ahora si yo tomo este script, lo ejecuto, me va a mostrar solamente el ID y el nombre. ¿Por qué? Porque son los dos campos que yo le acabo de indicar que yo necesito. Aquí entra a tasar, también entran a trabajar lo que son algunos comodines, como por ejemplo esto que tenemos acá arriba, ¿cierto? Que son la cláusula para ordenar, fíjate. Entonces con esto yo le puedo decir que me ordene los registros de manera descendente. Fíjate, le voy a decir que me los ordene en orden alfabético, fíjate, por ejemplo, por el nombre. Y ahora voy a utilizar la palabra reservada ASC. Entonces me va a mostrar los registros ordenados por nombre alfabéticamente. Para eso vamos a ingresar un par de registros nuevos, por ejemplo, Ana Zapata y Bastián López. Vamos a ingresar esos dos registros y vamos a ejecutar nuevamente esta consulta. Y ahora fíjate, me los muestra en orden ascendente de forma alfabética. Si yo coloco acá desk ahora, me los va a mostrar al revés. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Acá no le interesa el ID porque me lo está ordenando de forma ascendente de manera alfabética. Entonces es importante tener presente eso, muchachos. Otra cosa también, otra cosita importante, interesante que nosotros debemos conocer, dice relación con el uso de los alias. Yo podría, por ejemplo, decirle que no quiero que me muestre los campos de esta forma. Entonces podríamos decir acá que me los muestre, por ejemplo, as número, fíjate. Y ahora acá, en lugar de decir ID, dice número. ¿Por qué? Porque estoy utilizando lo que se denomina un alias. Cuando yo utilizo el nombre del campo seguido de la palabra reservada AS, y acá puedo colocar cualquier cosa, ese cualquier cosa es el valor con el que se me va a mostrar el campo. Ustedes dirán, pero ¿y eso para qué me sirve? Eso es súper útil, muchachos, sobre todo cuando se trabaja con columnas calculadas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que nosotros ya sepamos lo que es un alias. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen, oye César, o cuando hago concatenaciones también, por ejemplo. Entonces, es importante manejar ese tipo de cosas. ¿Ok? No me acuerdo cómo era la sintaxis de las concatenaciones, por eso no lo quiero ver, pero más o menos era, a ver, no me acuerdo cómo era. Ya lo vamos a ver, creo que era así. Déjenme, voy a parar el video y voy a hacer una prueba. Ahora que me acordé, era así. Con esto colocan la separación con la barra vertical. Y acá podrías colocar, por ejemplo, un guión para que los separe. Creo que era así esta cosa. Vamos a ver.
Claro, fíjate lo siguiente, cuando tú vas a hacer una concatenación de cadenas en una consulta a la base, lo te vas a manejar de la siguiente forma. Evidentemente, al yo colocar una coma acá al lado del primer campo, acá fíjate que hice un alias, podríamos ir separando esto un poquito ahí para uso de la palabra reservada as, que representa un alias. Y acá vamos a decirle que uso de los operadores de concatenación, que representan las dos barras invertidas. Ojo, no son el slash, son las dos barras invertidas. En mi notebook lo saco con la tecla que está a la izquierda del número 1 del teclado numérico del notebook. ¿Ok? Entonces fíjate lo que vamos a hacer acá. Después de la coma, vamos a colocar, por ejemplo, nombre, y con esto voy separando con la doble barra. Acá coloco un guión y acá coloco el otro campo. El guión es solamente para separar. ¿Por qué me está dando un error? Porque me dice que este campo, este valor no representa ningún campo, porque yo quiero que sea una cadena. Para eso lo tengo que colocar entre comillas, porque no representa ninguna cadena. Fíjate, lo que quiero hacer es colocar el nombre y la edad separados por un guión en un mismo campo. Y el resultado sería el siguiente. ¿Te fijas? Ahí está, César Cancino, 32 años separados por un guión. Podríamos colocarle el espacio, por ejemplo, para que se separaran ahí. Ahí está, César Cancino, espacio, guión, espacio, 32 años, que representa el campo edad. ¿Te fijas? Fíjate otra cosa, el campo quedó sin nombre. Y aquí sí, como esto es una columna calculada, sería muy importante colocarle un alias. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá calculada. Y ahora la columna se va a llamar calculada. Interesante, ¿verdad? Entonces, fíjate, ya hemos aprendido varias cosas. Ya hemos aprendido a hacer select, aprendimos a hacer insert como corresponde, aprendimos a manejar consultas con campos separados por coma, aprendimos a usar alias, ¿cierto? Aprendimos a ordenar los registros, ¿verdad? Que también es súper interesante hacerlo. Y ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ver también que podemos nosotros, tal como lo hacíamos arriba, no necesariamente utilizar los campos separados por coma. Podríamos simplemente decir select asterisco from usuarios, tal como lo hacíamos arriba. Y listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar esto que está acá o esto? Evidentemente, por un tema de seguridad, sobre todo cuando vas a trabajar con aplicaciones conectadas a un servidor que se maneja por script, en este caso con PHP, por ejemplo. Es muy recurrente que las inyecciones de código te las hagan apuntando a que tú en tus consultas SQL tengas un select asterisco. La mayoría de los comodines de los exploits que se ingresan a través de las URLs o de los formularios HTML se manejan apuntando acá, o se manejan apuntando a algunas cláusulas que uno tiene insertas por ahí. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante, muchachos, manejar en lugar de asterisco, siempre darse el tiempo de colocar los campos separados por coma en nuestras consultas SQL. ¿Ok? Muy importante eso. Si nosotros vamos a ver ahora la documentación oficial de Postgres, en este caso acá podríamos revisar la documentación, podríamos buscar acá algo como limit. Vamos a ver. Yo así lo he ido trabajando para manejar, para ir revisando cómo funcionan este tipo de cosas. Lo voy comparando un poco con lo que hago en MySQL siempre, y con eso voy trabajando. Podríamos, por ejemplo, revisar acá la documentación de Postgres en referencia a, por ejemplo, utilizar la cláusula limit. Que recuerdas, esa cláusula en MySQL, por ejemplo, se utiliza para obtener una cierta cantidad de registros, algo que es muy usado para, por ejemplo, trabajar con sistemas de paginación, para traer cierta cantidad de registros, es decir, sobre todo en este caso grupos grandes de información, solamente traer ciertas partes y colocar lo demás en determinadas páginas. Entonces podríamos nosotros ir probando eso acá.
Entonces, por ejemplo, podríamos decir acá select asterisco from limit 0,1, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con esto. Fíjate que ahí me trajo una sola columna, ¿verdad? De manera bien interesante. Yo podría decirle, por ejemplo, lo siguiente. Podría decirle, mira, tráeme los usuarios, ordénalos por el nombre de manera ascendente y tráeme solamente 3 registros. Entonces, fíjate, me lo ordenó de manera ascendente, por orden alfabético en el nombre, y me trajo solamente 3 registros porque estoy utilizando la cláusula limit. Puedes apoyarte, ¿cierto? Acá en la documentación oficial de Postgres, ¿cierto? Ir viendo un poco cómo funciona. La verdad que estos ejemplos se ven imponentes, pero no lo son tanto. Fíjate que acá simplemente él dice cómo tienes que manejarlo. Un limit, primero el order by, ¿cierto? Y el limit después. Luego vas viendo las distintas sintaxis de lo que vas a utilizar. Fíjate acá, por ejemplo, el order by, acá está la información específica del limit. Fíjate acá está la sintaxis. Vamos a ver si pongo un ejemplo práctico. Select asterisco from. Bueno, acá esta es una subconsulta, en fin. Fíjate, vamos a ver si me da algún ejemplo. Me gustaría que me lo diera para poder mostrártelo. Algún ejemplo práctico de la documentación. La verdad las cosas, siendo honesto, no me gustó mucho lo que es la documentación de Postgres. Es un poco, está como mal distribuida a nivel de información, entonces quizás eso esté dando algunos problemas. Pero en fin, básicamente esa es la idea, muchachos. Acá tienes la documentación oficial, ¿cierto? Y acá tienes la forma de trabajar las consultas por determinadas cantidades de registros. Recuerda que para hacer paginaciones es sumamente útil hacer esto. Estaba viendo que, por ejemplo, que para las paginaciones hay que colocar adelante la página. Y creo que había que separarla por comodín. Creo que era así. A ver, vamos a ver. Como por concatenación. Vamos a ver. No nos va a dejar. Y así. Vamos a ver. Ahí sí, ese era. Lo que pasa es que no hay que colocar coma. Entonces hay que colocar la barra invertida. Acá, por lo que veo, Postgres lo trabaja todo con la barra invertida. Entonces, si te fijas, si tú quieres, por ejemplo, obtener los registros de la primera página, ¿verdad? Colocas 0 y en lugar de coma acá, colocas la barra vertical y luego la cantidad de registros. Aquí más de algunos se tiene que ver enredado porque decir, César, ¿para qué le colocaste eso? ¿Verdad? Bueno, fíjate lo siguiente. Si yo le digo acá 1, bien, pero si yo le digo acá 2, igual funciona, ¿te fijas? Yo puedo ir ordenando los registros sin ningún tipo de problema. Mira. Fíjate. Puedo traer los registros sin ningún tipo de problema, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Te fijas? Un poco por ahí va la idea de manejar este tipo de sintaxis. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos que los select es una cláusula que se usa, ¿cierto?, para mostrar los registros que están contenidos dentro de las distintas tablas, para mostrar la información. Puedo mostrar los campos separados por coma, puedo colocarles alias, puedo concatenarlos a través del operador de concatenación, puedo también utilizar, bueno, se debe utilizar de hecho la palabra reservada from, luego el nombre de la tabla, puedo ordenar los registros de forma ascendente y descendente con el order by, ¿cierto? Otra cosa que nos faltaría ver acá, pero eso lo vamos a ver en el próximo video, yo creo, va a ser el tema de las consultas con condiciones. ¿Ok? Vamos a ver cómo manejar condiciones y todo ese tipo de cosas para que podamos trabajar de manera más eficiente en nuestras consultas. ¿Ok? En lo personal creo que ya este video tiene que ser livianito, entonces nos vamos a quedar con esta parte de Postgres. Los insert y un pequeño paseo por lo que son los select. En el próximo video seguimos trabajando con los mismos select. Les habló entonces su servidor de siempre, www.cesarcancino.com. Un saludo a todos desde Santiago de Chile, gracias por seguir mi humilde trabajo.